¿Qué tal, hermano? Un saludo, Dios te bendiga. Bueno, pedimos disculpas un poco por llegar un poco tarde, ¿no? Hemos tenido algunos problemitas técnicos y estamos configurando aquí algo. Pero el día de hoy queremos estar hablando acerca de la mujer, como hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, aunque por desgracia estuve leyendo un poco y el origen de quizás de esta celebración específicamente del 8 de marzo es bastante peculiar, ¿no? Porque tiene algunas implicaciones con la historia del marxismo y con la historia de la izquierda, cómo utiliza a mujeres que han sido abusadas, que han sido maltratadas, que obviamente han sufrido como otras mujeres, pero no las ayudan, sino que las utilizan como carne de cañón para eh, hablar de política, para promover el feminismo. Y el feminismo quiere prácticamente adoptar o más bien cree ser el máximo defensor de los derechos de la mujer, cuando en realidad utiliza a mujeres para promover su agenda y todo esto. Pero haciendo un poco del paréntesis de esa parte, solo mencionando eso, quiero que examinemos rápidamente a la luz de episodios bíblicos cómo el Señor ha dignificado a la mujer, cómo el feminismo no puede ofrecer la dignidad que ofrece el Señor a lo largo de la Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cómo Él ha dejado las Sagradas Escrituras para que el hombre y la mujer ambos puedan vivir en la comunidad conyugal del matrimonio, y cómo los mandatos del hombre amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, y el mandato de la mujer de sujetarse a su marido no es algo vejatorio, no es algo aberrante, no es algo que les reste dignidad o respeto a las personas, sino que más bien les entrega y los dignifica en sí mismos. Así que quiero que rápidamente examinemos, por ejemplo, el Génesis, el episodio del capítulo 2, cuando la caída del hombre, el, el pecado que literalmente se puede ver, por desgracia, fue una cuestión de desobediencia a la ley moral de Dios y cómo esto trajo consecuencias a la humanidad, cómo esto trajo repercusiones. En el capítulo 3 podemos ver de Génesis cómo la serpiente engaña a la mujer y cómo la mujer come del árbol del bien y del mal. Y alguien puede decir, ajá, ¿cómo comer un simple fruto? ¿Cómo comer eso? Significó la muerte y significó la entrada del pecado a la humanidad. Y simplemente podemos entender ahí la soberanía de Dios, un Dios soberano que no coloca normas, no es un Dios soberano. La soberanía tiene que entenderse como ese ser superior que coloca leyes, coloca normas con el fin de expresar su amor, pero a la vez delimitar una libertad, porque una libertad sin un cuadro de restricciones es libertinaje, y ser libre no es igual a ser omnipotente, pero obviamente el que es omnipotente es libre. Pero el ser humano tuvo la capacidad y el libre albedrío de elegir entre lo bueno y lo malo, y por desgracia eligió esa manzana, bueno, algunos hablan de manzana, ese fruto prohibido, pero simplemente el hecho de que Dios diera una orden, si Dios le decía al hombre, mira, hasta aquí tú llegas, hasta aquí vas a llegar, y simplemente era una norma que el Señor estaba dando para ejemplificar la soberanía de Él y colocarle normas que Él debía respetar, que la criatura debía respetar por amor y respeto, sujeción y temor al Creador. Ahora bien, todo esto se desarrolla, y una vez escuchaba a una humorista venezolana que blasfemaba acerca de todo esto y hablaba de que Dios era histérico, de cómo era posible, de que colocar ese castigo a la mujer, y blasfemaba y atacaba el carácter de Dios y cómo a ella no le parecía ese castigo de darle a la mujer, de que ahora vas a dar a luz con dolor. Y la verdad es que el Señor estaba en la autoridad de quitarles la vida, de asesinarlos, de dejarlos en blanco de una vez, pero Él tiene misericordia, ejerce su juicio, pero a la misma vez los viste y provee para ellos un sacrificio que viene a ser el cordero inmolado, una ejemplificación de Cristo, es un ejemplo de Cristo que se ve ahí como ellos, luego del pecado, el hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente, la mujer va a tener que
dar a luz con dolor. Ellos tejen algunas hojas y se visten a sí mismos, pero esa vestimenta era limitada, era insuficiente, y el Señor los viste, viste su pecado, viste su culpa, viste su vergüenza con pieles de cordero. Así que podemos ver allí gracia y amor para ellos. Ahora bien, ¿por qué me voy a la parte del Génesis? Para que entendamos cómo el pecado ha distorsionado el orden que estaba establecido por Dios. El pecado ha distorsionado ese orden correcto que el Señor había dejado, en el que el hombre y la mujer iba a hacer su ayuda, pero la mujer, al comer el fruto prohibido, por desgracia, se volvió prácticamente, no reconoció su autoridad, porque ella debía haber consultado con su marido y quizás haber llegado a un acuerdo, haber hablado, pero ella de una vez se fue por la tangente y no esperó a Adán. Seguramente Adán no estaba allí, es lo que podemos especular, pero la idea de todo esto es que el Señor llama la atención es a Adán y no a Eva. Así que ahí podemos ver cómo ese desorden generó ese pecado. Ahora bien, la mujer no recibe la muerte, el hombre no recibe la muerte, sino que reciben su justa juicio, su justa remuneración, pero a la vez son vestidos de gracia. Ahora bien, después sucede todo el episodio del Antiguo Testamento, Noé, el diluvio, y podemos ver cómo poco a poco el hombre va yendo de mal en peor en cuanto a su pecado. Y quiero saltar rápidamente al episodio de Josué capítulo 6. Josué entre capítulo 6 versículo del 1 en adelante, como podemos ver la invasión de Israel a Canaán. Antes de pasar a la parte de Josué, quiero recordar que Abraham, en Génesis 20 y tantos por allí, Abraham tiene como mujer a su esposa Sara, y por desgracia él literalmente la vende como proxeneta para salvar su pellejo, pero el Señor no está de acuerdo con esto, porque él la libra y la guarda. El Señor permite que estas cosas sucedan, pero con una forma de corrección para Abraham. El Señor nunca estuvo de acuerdo con que Sara fuera expuesta de la manera en que fue expuesta por Abraham, y tampoco está de acuerdo con la poligamia, el hecho de que Abraham tomara a su sierva como mujer y tuviera Ismael. Todo esto el Señor lo permite para mostrarle al hombre que esta ayuda que él le quiso dar fue una salida por la tangente, fue algo que no debió hacer, porque luego viene la disputa entre el verdadero hijo, que no reconoce que Abraham quiere tener como ese hijo de la promesa. Luego nace Isaac y hay esta disputa, y todo este desorden se crea por el hombre no esperar ese tiempo y porque el hombre no tenía que tener varias mujeres. Debemos entender lo que se llama la revelación progresiva. La revelación progresiva es en sí el Señor transmitiendo su mensaje poco a poco, teniendo paciencia con el hombre, permitiendo cosas, pero al final de la escritura llevando a cabo su plan máximo, llevando a cabo y mostrando cuál era el plan que él tenía desde el inicio de los tiempos, pero plan que no pudo. No es que no pudo, sino que el Señor en su misericordia y en su paciencia y en su sabiduría no lo colocó de una vez, sino que ese plan fue poco a poco preparándose para que llegáramos a Gálatas capítulo 3 versículo 28, en la que dice el Señor: no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos son uno en Cristo. Ahora bien, los hechos de poligamia que hubo en el Antiguo Testamento no quiere decir de que el Señor estuvo a favor de todo eso. El Señor no estuvo a favor de que Salomón tuviera tantas mujeres, y todo eso, toda esa situación le llevó a Salomón a pecar de idólatra por querer estar en comunión con sus mujeres que eran de otros pueblos. Todo esto le generó problemas. Ese no era el diseño de Dios, ese no era el plan de Dios para Salomón y para el matrimonio. Ahora bien, volviendo a la invasión de Jericó por parte del pueblo de Israel, quiero recordar el episodio de Rahab la ramera y cómo ella fue literalmente salvada, fue dignificada. Ella era una prostituta extranjera, mujer, la cual el Señor salva, y ella reconoce que el pueblo de Israel va a invadir, reconoce que el pueblo de Israel va a acabar con Jericó, y ella más bien pide que se le sea perdonada su vida y la de su familia. Y los espías luego le dicen: bueno, cuando nosotros vayamos, tú vas a sacar un listón, algo que identifique tu casa, y allí vamos a identificar que esa es tu casa, y no vamos a derribar eso, y no va a perecer tú y tu familia. Y esa es la familia que se salva. El pueblo de Jericó es invadido por el pueblo de Israel, y dice la escritura más adelante, capítulos 7 y 8, de que Rahab
es dignificada porque el Señor le da un esposo llamado Boaz, y ese esposo y ella, esa unión descendería, de allí descendería el Mesías, y cómo esa unión sirvió para que ella fuera dignificada, fuera incluida en el pueblo de Israel, y no solo ella es incluida en el pueblo de Israel, sino que el Señor le da una nueva vida, el Señor le incorpora al pueblo escogido por él, que es el pueblo de Israel, y cómo todo eso le sirve a ella para ser dignificada, para ser lavada, para ser santificada, con el fin de ser incluida en el pueblo de Dios, y como en Hebreos capítulo 11 podemos ver que ella se codea con los héroes de la fe, gente como Enoch, gente como Abraham, gente como José, una mujer ex prostituta que era extranjera, que es incluida al pueblo de Israel, es colocada entre los duros de la fe, entre los cuartobates de la fe, entre los héroes de la fe, en el mismo salón de la fama. Ahora bien, si el autor de Hebreos fuera machista y si el autor de Hebreos fuera alguien que desprecia a la mujer mujer y por ser extranjera, ni siquiera la coloca en Hebreos capítulo 11. Si el Señor fuera, si Dios fuera un Dios machista, fuera un Dios que denigra a la mujer, ni siquiera la coloca, ni siquiera la menciona, no se recuerda de ella. Pero no es así, sino que Rahab la ramera es incluida entre los héroes de la fe, entre aquellos hombres y mujeres que sirvieron al Señor con su vida, que se arrepintieron y que más bien son ejemplos para todos y cada uno de nosotros. Así que podemos ver cómo Él dignifica a la mujer a pesar de su antigua vida, a pesar de esa práctica y de ese negocio tan antiguo, pero quizás denigrante, obviamente denigrante. Como el Señor salva a Rahab y la incluye en el pueblo de Israel, la dignifica, le da un esposo, y no solo eso, sino que a través de ella iba a venir quien sería el Mesías, el Cristo que vendría a morir por nuestros pecados y a resucitar y a ser ascendido y glorificado al cielo. Ahora bien, ahí tenemos ese episodio de Rahab la ramera, luego viene Débora, como ella fue profetisa y lideró el pueblo de Israel, y poco a poco el Señor a través de la Escritura fue colocando en ella, fue colocando como norma el respeto a la vida de la mujer, el respeto a la esposa. Dicen los proverbios: no ignores el consejo de tu padre ni el consejo de tu madre. Los menciona los dos por igual. Los dos, el hombre, el padre y la madre, son producto, no son productos, son fuentes de sabiduría para el ser humano, son fuentes de bendición para el ser humano, son fuentes de conocimiento para el hijo. El hijo debe respetar a su madre, el hijo debe respetar a su padre, a ambos por igual, no más a su padre que a su madre, o al revés. Así que podemos ver en esa parte cómo el Señor está poco a poco ordenando la familia y dejándole a los hijos el deber de amar y respetar a sus padres, a los dos por igual, no más al hombre o a la mujer, en una forma de balanza injusta, no, sino que tanto el hombre como la mujer, los dos son dignos de confianza y dignos de ser obedecidos. Y así vamos poco a poco. Podemos observar a Ana en 1 Samuel, la madre del profeta Samuel, de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, cómo ella se humilla ante Dios, cómo ella es pasada por una prueba, ciertamente era estéril, y el Señor permite todo eso para a través de ella hacer un milagro y traer a quien sería el profeta. Y podemos ver en ella una mujer sumisa, la forma de obediencia que también estaba en María se puede ver en ella, y ella entrega literalmente a su hijo desde pequeño al servicio de los sacerdotes, al servicio del sacerdocio de los profetas, cuando le entrega a no recuerdo el nombre del profeta, Elí, al profeta Elí, quien tenía un desorden con los hijos. Así que podemos ver cómo el Señor va dignificando a una mujer poco a poco, transitoriamente. Ella ciertamente pasa su momento difícil, pero es santificada, es dignificada, y en ella se hace un milagro en Ana, para luego traer al mundo a quien sería uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel. Y así vamos poco a poco a lo largo del Antiguo Testamento. Podemos ver también, yendo ya al Nuevo Testamento, cómo el Señor dignifica a las mujeres, cómo parte de sus seguidores son mujeres, buena parte de sus seguidoras son mujeres. Ahora bien, alguien puede decir, ¿por qué el Señor no eligió apóstolas? ¿Por qué el Señor no eligió entre los 12 a una mujer? Bueno, debemos aclarar de que los 12 no eran los únicos discípulos de Cristo. Los 12 fueron seleccionados con misión específica para ser los pilares que llevarían el Evangelio, con el fin de echar el fundamento para la iglesia del primer siglo. Es decir, no quiere decir que después de los 12 no había más discípulos, además de los 12
antes de morir Cristo no había más discípulos, obviamente había muchos más discípulos, pero también hombres y mujeres que no estaban incluidos en los 12, y el hecho de que una mujer no haya sido incluida en los 12 simplemente responde al orden y plan que el Señor planteó en su palabra de colocar a hombres, profetas, escritores, que llevaran a cabo el mensaje de Dios, no porque fuera el hombre más que la mujer, sino porque así Él lo decidió. Iguales en dignidad, el hombre y la mujer son iguales en dignidad, pero diferentes en roles. Ahora bien, debemos entender de que ese es el diseño que el Señor ha entregado. El hombre es cabeza del hogar y Cristo es la cabeza de la iglesia. Así poco a poco podemos observar cómo el Señor ha creado y ha definido ese orden, no para denigrar a nadie, no para menospreciar a nadie, sino como esa forma de ordenar las cosas, la cual es suficiente. Ahora bien, es algo bastante complejo cuando hoy día, hace poco escuchaba, ¿no?, que la esposa de un apóstol iba a predicar en una iglesia a la cual conozco, ¿no? Y es complicado porque pareciera que la escritura no le es suficiente a la gente. Y a veces gente que es creyente, gente que dice ser cristiana, pero muchas veces no se conducen de acuerdo a lo que el Señor expone y desea en su palabra. La Biblia es suficiente. Y si toda persona que va a un pasaje como en Génesis, donde el Señor dicta el juicio a la mujer, o una persona que va a pasajes como Efesios capítulo 5, Colosenses capítulo 3, y aún así no lo entiende o lo saca de su contexto, es dos cosas. Una, porque está prejuiciada, y otra es porque o no está prejuiciada, pero no entiende el contexto completo de la Escritura. El contexto completo de la Escritura es que el Señor, a lo largo del tiempo, a lo largo de su revelación progresiva, va colocando fundamentos para la dignidad de la mujer y la del hombre por igual. Responsabilidades para el hombre, responsabilidades para la mujer, deberes del hombre, deberes de la mujer. Ambos y cada uno deben cumplir sus deberes para que la sociedad pueda sostenerse. El feminismo promueve de que el hombre es malo por naturaleza y de que la mujer tiene que buscar a otra mujer porque la mujer es buena y el hombre es malo. Y todo esto es una forma bastante errada de ver las cosas, porque ambos por igual son pecadores, ambos no desean buscar a Dios, ambos no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, y cuando no se sujetan a la voluntad de Dios y a la Escritura, viene ese desorden y viene esa insatisfacción de ambos, y vienen a buscar soluciones en cosas que no darán salida a los problemas sociales, a los problemas del maltrato contra la mujer, a los problemas del aborto, a los problemas de las violaciones. Son cosas que a espaldas de la Escritura no se van a solucionar con feminismo, no se van a solucionar con políticas de género. Eso no va a solucionar nada, porque si lo quisieran solucionar, entonces hubieran penas duras contra los violadores, que fue lo que hablamos en una actividad que tuvimos hace poco aquí en el municipio donde vivo, donde fue de bendición. Pudimos exponer la palabra del Señor allí. Quiero enviar un saludo y de verdad mis respetos a los hermanos Every Sierra y a Lirio Vidal, hermanos, Dios les bendiga, y también a sus pastores, el pastor Ronald Reyes y Pedro Sierra. También sea el Señor bendiciéndoles, quienes pudimos hacer esta actividad donde hablamos de todo eso, el feminismo, el aborto, el homosexualismo. Así que, volviendo al tema de el Señor Jesucristo con las mujeres, a lo largo de su ministerio el Señor dignificó a la mujer. Puedes ir a Juan capítulo 4 y ver cómo el Señor se acerca a la mujer samaritana. Él no debía acercarse a la mujer samaritana, él lo que tenía era que pasar de largo y no pararle pelota a la mujer samaritana, ni hablarle. Él tenía que sacarle el cuerpo, porque samaritanos y judíos no se trataban. Un hombre samaritano y un judío samaritano no se trataban, mucho menos con una mujer samaritana, y mucho menos en la posición de Cristo de ser un rabino reconocido, que ya venía ganando debates con los sacerdotes, con los saduceos y todos estos fariseos que querían colocarle la piedra de tropiezo. El Señor en sí no debía acercarse a ella, pero él se acerca a la mujer samaritana, le expone su pecado, le anima a adorar a Dios en espíritu y en verdad, entendiendo quién es Dios y conduciendo su vida acorde a su palabra, y le explica la verdadera adoración, y ella cree, y creemos por fe también, de que ella se arrepiente de sus pecados y viene a ser una discípula del Señor. Así que podemos ver allí cómo poco a poco la mujer es dignificada. Podemos ir a Juan capítulo 8, cuando la mujer es sorprendida en adulterio. Dice la Escritura de que
fue llevada a los pies de Cristo y iba a ser apedreada. Ahora bien, esto, la ley mosaica decía de que las personas que fueran sorprendidas en adulterio debían morir apedreadas. Ahora bien, ¿dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Porque si ella fue sorprendida en adulterio, debía ser entregado el hombre también, y el hombre debía ser castigado también con la misma pena. Pero sabiendo la calidad de gente que eran estos fariseos y estos saduceos, no nos puede extrañar de que el hombre o la persona con la que ella estaba adulterando podía haber sido pagada, como pagaron a Judas. Como pagaron a Judas, también pudieron haber sobornado a un hombre que ellos sabían que tenían un amorío de tiempo con ella, y luego, bueno, vamos a armar esto así, asado, la sacaron. Imagínense la escena bastante denigrante, con poca ropa, en plena situación, la llevan allí. Y el Señor hace algo bastante sabio, porque esta decisión no era fácil, esta decisión no era nada fácil, porque si él decía, los fariseos y los saduceos decían, bueno, la ley dice que debe ser apedreada porque fue sorprendida en adulterio. Ahora bien, si él decía, no la apedreen, entonces se estaba echando encima la ley mosaica, la ley dada por Moisés. Pero si decía, bueno, apedréenla, estaba condenándola y a la vez participando de ese juicio injusto. Ahora bien, el Señor es muy sabio al responder allí, porque dice la Escritura que Él se pone a escribir en tierra, y muchos especulan acerca de esto, qué estaba escribiendo el Señor, qué estaría escribiendo allí. Algunos comentaristas dicen que los pecados de ellos, otros dicen que era una forma de Él pensar, de estar allí pensando, lo cual no me parece lo más creíble. Otros dicen de que era una forma de no tomarlos en cuenta, o de más bien de ignorarlos para bajarles el ego, para bajarles ese ímpetu con el que venía. Entonces el Señor escribe en tierra y Él dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora bien, esto no quiere decir de que esto es una vía libre para que, bueno, la persona está en la iglesia y cae en pecado y pretende que no la discipline. No, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque tienes que ir ahí a Juan capítulo 8, que el Señor no juzga a la gente. Claro que sí, el Señor sí juzga a la gente, y Él tiene la autoridad, porque al final del capítulo 8 de ese pasaje, de los últimos versículos, el Señor le dice, vete. Pero vete, y muchos se quedan ahí, vete, ay, listo, le dijo vete. No, vete y no peques más. Vete y cambia tu forma de vida. Vete y arrepiéntete de tus pecados. Vete y empieza de nuevo, dale borrón y cuenta nueva. Y eso fue lo que pasó. El Señor, entre la espada y la pared, responde con una sabiduría que solo Él podía hacerlo, y dice, bueno, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y las personas, los saduceos y los fariseos, bueno, se quedaron allí y se fueron. Y el Señor le dice, bueno, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella dice, bueno, no ha quedado ninguno. Bueno, entonces yo tampoco te condeno. Pero el Señor no la condena porque era un juicio injusto, por eso. Pero a la vez le motiva el arrepentimiento. El Señor le motiva a arrepentirse de sus pecados y a salir y vivir una vida distinta a la que estaba viviendo. Así que ahí podemos ver la dignidad que el Señor le da a la mujer. Lucas, si no estoy mal, Lucas capítulo 8, o en capítulo 8 y 7, habla acerca de mujeres que eran pudientes, y que estas mujeres ofrendaban con sus recursos al ministerio de Cristo. Eran las mujeres que ofrendaban de sus recursos al ministerio del Señor Jesucristo, y como ellas también aportaban. Si yo fuera Lucas y fuera un machista, no me importa que sean mujeres pudientes. Yo quiero pactar esto esto no tiene importancia. Pero el escritor Lucas, como historiador, no es machista, sino que él reconoce que mujeres con sus bienes bendecían el ministerio de Cristo. Podía ser con comida, calzado, un lugar donde quedarse. Los discípulos y Cristo caminaban como locos. Seguramente las sandalias se les desgastaban cada rato. Entonces podemos ver cómo personas, mujeres, ofrendaban al ministerio de Cristo. Y si alguien lo hace es porque apoya eso y porque se siente identificado. Y no solo porque se siente identificado, sino porque allí está siendo dignificado. Hoy día nuestras iglesias generalmente tienen la mitad o mayor cantidad de mujeres que de hombres. Es decir, hoy día nuestras iglesias tienen más mujeres, o la mitad de nuestras membresías son mujeres, o a veces mayor. Entonces, en una religión que denigra tanto a la mujer, en una religión que es machista, en una religión que se rige por un libro machista, ¿qué sentido tiene? ¿Y cómo es posible? ¿Cómo podemos explicar eso? De que haya más mujeres en nuestras iglesias que hombres en ciertas ocasiones.
o que muchas de nuestras iglesias están llenas de mujeres, en una religión que oprime a la mujer, una religión que le dice, sujétate a tu marido y al marido ama a su esposa, pero eso no es suficiente. ¿Cómo es posible que le va a decir que se sujete a su marido? Entonces, ahí podemos ver de que sí hay dignidad y que el cristianismo dignifica a la mujer. Ninguna otra religión hace esto. El budismo no lo va a hacer, el islam ni se diga, cuando han abusado y han oprimido a mujeres en la parte de Asia, en los países árabes. Afganistán ahora es un desastre. Todo esto, el talibán y el control político que hay ahora es más opresor en contra de las mujeres y personas creyentes que profesen otra religión. Y solo el cristianismo dignifica a la mujer. Solo el cristianismo, a través de la historia, coloca sobre el hombre la responsabilidad de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Colosenses capítulo 3 también habla acerca de esto. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis bruscos con ellas, no seáis ásperos con ellas, sino más bien sean amorosos. Eso es lo que quiere decir, no seas brusco, sea amoroso. Eso es lo que le quiere mostrar el apóstol Pablo, el mismo apóstol que dijo que la mujer no le permite a la mujer enseñar, sino que haga silencio y aprenda en silencio. Entonces ese mismo apóstol, ella suena como machista, pero aquí le pide, no solo le pide, le exige y le manda: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Debe entenderse de que esa situación en la que el Señor a través de Pablo le dice, mira, la mujer haga silencio y aprenda en silencio, debe entenderse como ese pasaje en el contexto de que está hablando de la iglesia. Es decir, la mujer debe hacer silencio en la iglesia, pero es porque en ese momento mujeres pudientes estaban controlando la iglesia, estaban tomando control a causa de su poder económico, sentando a los hombres, sentando el liderazgo para ellas gobernar. Y él les dice, ustedes tienen que hacer silencio porque el orden de las cosas es que el hombre es cabeza de hogar y el hombre dirige la iglesia, los hombres dirigen la iglesia. Ahora bien, esto no es una cuestión de denigrar, esto es una cuestión de menospreciar, de machismo, es el orden bíblico. Pablo, era imposible que Pablo avalara el pastorado femenino. Era imposible porque estaba contradiciendo toda la escritura, contradiciendo la creación, y el mismo apóstol lo explica allí. Y vamos a buscar el pasaje por aquí en 1 Timoteo, si no estoy mal, o segundo. Se me olvidó esa cita. Por aquí debe estar. Podemos ver ahí cómo el Señor habla a Timoteo y le anima a colocar orden en ese aspecto. Ya por aquí esto. Aquí dice, versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro o plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. La mujer aprende en silencio y con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora bien, está hablando desde el contexto de la iglesia, es decir, la mujer aprenda en silencio. En el tiempo del Señor Jesucristo, y antes, y en el tiempo de Pablo, las mujeres ni siquiera podían opinar en las sinagogas. El testimonio de una mujer en un juicio no contaba. Ahora bien, esta palabra, o esta frase, que aprenda a la mujer en silencio, aunque parezca contradictorio, está en el mínimo dignificando. Sí la está dignificando, porque la mujer en ese tiempo no era digna de que se le enseñara, no era digna de que aprendiera teología, no era digna, muy pocas sabían leer y escribir, sino que en ese tiempo el apóstol, aunque parezca contradictorio, está dignificando a la mujer cuando le dice haga silencio, pero aprenda en silencio. No le está diciendo que la mujer va a ser muda, como una vez hablaba con alguien y me decía, no, porque la Biblia, ustedes pretenden, o algunos dicen de que la mujer debe estar callada, debe ser muda, como eso no es lo que dice el pasaje. Ahí le está diciendo es que haga silencio y deje que lideren los hombres como el orden que ha sido determinado desde la creación. Eso es lo que está diciendo allí. No está
diciéndole, como decía este pastor Albornoz, de que cuando el hombre habla, la mujer se calla, y toman ese pasaje, que la mujer aprende en silencio. No puedes tomar ese pasaje para la relación matrimonial, no está correctamente usado. Ese pasaje no está siendo usado para el matrimonio. Para el matrimonio no es así. Ahora bien, la mujer tiene que hacer silencio cuando el hombre habla, y por supuesto, norma es buen hablante y buen oyente, y el hombre debe hacer silencio cuando la mujer habla. Norma es el buen hablante y el buen oyente. Este pasaje no puede ser utilizado para la parte del matrimonio, por eso es que este hermano suena machista, y cuando el hombre habla usted se calla, y eso lo agarraron de meme, de burla, y muchos utilizan eso para decir que el cristianismo es machista, pero ellos están errados porque eso sacar un texto fuera de su contexto. Ahora bien, este pastor también debía predicar acerca de Efesios 5, Colosenses 3, en las que se nos anima a los hombres, a los esposos, a ser amorosos con nuestras esposas y a amarlas como Cristo amó a la iglesia. Es decir, la mujer se sujeta a su marido, no es el hombre sujetando a la mujer, sino el hombre amando a su esposa, y la mujer voluntariamente se sujeta a su marido, reconoce el liderazgo de su marido, confía en el liderazgo de su marido en el hogar, apoya el liderazgo de su marido en el hogar. Eso es lo que quiere decir. Esa es la idea del texto. Ahora bien, volviendo al contexto de Pablo. En este pasaje está hablando del orden de la iglesia. Sé que esto es algo muy amplio y estamos yendo rápidamente por pasajes específicos en el Nuevo Testamento, pero debemos comprender que en este aspecto está hablando del liderazgo masculino. No quiere decir que la mujer no puede enseñar a los jóvenes. Claro, la mujer puede enseñar en todas las áreas de la iglesia, a excepción del día cuando la iglesia está reunida completa como asamblea. El día en que la iglesia está reunida completa como asamblea debe ser dirigida y liderada por hombres. Ahora bien, sé que esta opinión va a tener pros y contras para algunos. En iglesias la mujer no enseña ni siquiera los cultos de oración, solo enseña a los niños. No es lo que vemos en el texto, no es lo que yo específicamente veo en el texto, que es un silencio absoluto para la mujer. De hecho, más adelante en Tito capítulo 1 va a decir que las mujeres maduras, mujeres mayores, enseñen a las jóvenes. Y para eso tienen que hablar. No van a estar en silencio, sino que está hablando de silencio en sujeción al liderazgo que el Señor ha determinado. Ahora bien, es imposible que una mujer cumpla los requisitos de 1 Timoteo capítulo 3 cuando dice que quien no sabe gobernar su casa no puede gobernar la iglesia del Señor. ¿Cómo la mujer va a cumplir con eso cuando ella no es la sacerdote de hogar? No puede, es imposible. Por eso era imposible que Pablo justificara el pastorado femenino. Entonces, ahí podemos ver eso en esa parte, saliendo de eso. Solo como un aspecto a mencionar, porque bueno, es un tema muy amplio. Ahí hay dignidad para la mujer. Hay dignidad porque se le dice aprenda en silencio. Y mujeres como Loida y Eunice, que criaron a Timoteo, uno de los pastores más eminentes, jóvenes y ejemplos de nosotros, fue instruido, fue educado por mujeres. Así que podemos ver que ahí está la dignidad y el realce de la mujer como fuente de sabiduría y como fuente para educar hombres y mujeres de bien, para educar hasta pastores, pero todo en su debido orden. Así que podemos ver allí la dignidad. Aprende en silencio, porque la mujer tiene esa tarea, así como el hombre, pero quizás ella por el tiempo que está más con los hijos, de educar a los hijos, de inculcar los valores cristianos a sus pequeños, con el fin de que sean personas de bien, con el fin de que sean personas creyentes, se arrepientan. Y ojalá, bueno, no todos los hijos de creyentes van a ser cristianos, pero sí deben ser instruidos por la palabra, deben ser instruidos por sus madres y sus padres. Pero para eso la mujer debe aprender. Una mujer que no sabe teología no puede educar a sus hijos. No estamos hablando de saber teología de irse a un seminario, no es un desprecio al seminario, no. Sino que no estamos hablando de que primero la mujer debe saber 4 años de teología, 4 años de doctorado, después, es que
conozca la Escritura, conozca los valores mínimos básicos para vivir la vida cristiana y poder inculcarlos a sus hijos. Entonces eso es lo que viene a hablar el apóstol Pablo. La mujer debe aprender en silencio, pero también debe, eso que aprende, inculcarlo a sus hijos en su ministerio, a las mujeres jóvenes, a los jóvenes en general, porque si enseña a las mujeres jóvenes, también a los jóvenes en general, y donde pueda ejercer el ministerio de la enseñanza, teniendo la mujer el ministerio y el don de enseñanza, puede hacerlo, pero cuando está la asamblea reunida completa, no, porque está el orden que ya el Señor ha determinado. Ahora bien, saliendo de eso, podemos ver también cómo el Señor dignifica a la mujer cuando habla de, en Romanos, cuando habla de Febe, una diaconisa, el Señor, como literalmente Pablo dice, cuídenla, respétenla y recíbanla como a mí mismo, porque ella ha colaborado, y ahí podemos ver cómo el Señor dignifica a la mujer también. Y en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira, no, Priscila y Aquila educan al apóstol no, educan a Apolos, al predicador Apolos, quien solo tenía el bautismo de Juan en su mente, y él es adoctrinado por un hombre y una mujer, por ambos tenían que saber teología, ambos tenían que conocer la palabra del Señor para inculcarle estas doctrinas y este fundamento a Apolos, y dice la Escritura que él entendió y luego siguió predicando, y viene a ser uno de los predicadores más grandes, no más grande, pero sí más influyente de la iglesia de 1 Corintios, hasta tal punto de que algunos dicen, bueno, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y viene a ser uno de los objetos de división, no porque él estuviera dividiendo, sino porque era un tipo, un griego, tenía labia, coloquialmente hablando, tenía opulencia, sabía predicar, sabía transmitir el mensaje, pero eso no es solo suficiente, sino que debía ser educado, debía ser adoctrinado en la doctrina de los apóstoles que había sido recibida por medio del Señor Jesucristo, y ahí el Señor usa a una mujer, usa a Priscila, quien es la esposa de Aquila y quien es una de las pilares fundamentales en la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva. Así que podemos ver también allí la dignidad que el Señor da a la mujer. Y pasando por el Nuevo Testamento, podemos seguir viendo Efesios, podemos observar Colosenses, como el orden que el Señor dejó para el matrimonio. Hombres, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, está sujeta a sus maridos. No el hombre somete y sujeta a su mujer. No, la mujer voluntariamente, así como Cristo amó a la iglesia, que el hombre ama a su esposa, se entrega por su esposa, se sacrifica por su esposa, la ama más que su vida misma, porque se tiene que estar dispuesta a morir por ella, a entregarse, a desgastarse por ella. Asimismo la mujer voluntariamente, como nosotros la iglesia nos sujetamos a Cristo voluntariamente, sí, Cristo no nos impone nada, sino que nosotros voluntariamente nos sujetamos a él. Asimismo la mujer reconoce a su esposo y apoya su liderazgo en el hogar. Eso es lo que está hablando el texto, eso es lo que quiere decir. Ahora bien, es quizás complicado cuando las personas no entienden esto, toman pasajes fuera de contexto y no ven que la Escritura ha revestido de gracia, de amor, de ternura, de cariño a la mujer para llevar a cabo esa obra como la maternidad, no solo la maternidad, sino también el rol de trabajar. La mujer puede trabajar, pero no debe descuidar la maternidad, que es el primer ministerio. Dice Proverbios 31, en este día que es tan conocido, mujer virtuosa, ¿quién hallará? Pues su estima sobrepasa más que las perlas preciosas, parafraseando, y como dice que ella mira que vayan bien sus negocios. Es decir, que en ese tiempo del Antiguo Testamento había mujeres que trabajaban y no se les prohibía. Y por lo general la mujer también podía administrar su negocio. Dice el mismo Proverbios 31 que mira que vaya bien sus negocios y da de comer a sus criadas, da de comer a sus hijos, se levante la madrugada. Y su conducta hace de que su esposo sea conocido en medio de la ciudad, sea conocido donde va, porque ella dignifica también a su esposo, pero en una forma de conducta, en una forma de vida que está llevando con el fin de ser de bendición. Y su esposo más bien la alaba. Dice lo último, que su esposo la alaba, y alábenla todos, porque engañosa la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, la hermosura, la juventud, todo eso pasa, eso es engañoso, es vano. Eclesiastés capítulo 11, cuando habla al joven,
Mira, deleítate joven, pero entiende que el Señor te va a juzgar y de que la juventud es pasajera, la belleza es pasajera. Y sé que hoy día estamos viviendo tiempos donde las personas dignifican y le dan mucha prioridad al maquillaje, a la belleza. No estoy hablando de que la mujer no puede maquillarse ni usar zarcillo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que lo principal no es la belleza física. Obviamente la persona, si te gusta alguien, te va a gustar también por su belleza física, pero eso no es lo principal. Debes también fijarte en su carácter, fijarte en su conducta, fijarte en que ella está intentando modelar o practicar ese modelo de la mujer virtuosa, que es lo que te va a quedar para los años, es lo que la mujer va a conducir o va a tener como norma de vida, porque la hermosura y la belleza, eso pasa. Y en un matrimonio eso debe entenderse, de que cuando ya estén mayores, lo que los seguirá uniendo va a ser el amor el uno por el otro, por encima de la belleza física, por encima de que el hombre se siga viendo atlético, no, por encima de que la mujer esté en los mejores años, no, eso es secundario. El amor va a sobrepasar eso, porque el fundamento es la persona como tal, todo su ser, no solo su belleza. Así que podemos eso entenderlo desde esa parte. Y por último, bueno, hablar de Hebreos, ¿no? Como ya hablamos, en Hebreos podemos ver a Raab, una prostituta redimida. Y esto es algo que ni el Código de Hammurabi, el Islam, ninguna religión ofrece esto, ninguna religión dignifica a una prostituta, ninguna religión hace como hizo Cristo, que dejó lavar sus pies, se dejó tocar por una prostituta cuando los rabinos y los fariseos no se dejaban tocar porque las consideraban inmundas, impuras, y no se dejaban acercar o no dejaban que se les acercara una prostituta porque la cultura y a causa del pecado también era bastante complicado de que ellos consideraran tener, aunque sea una relación, una conversación con una prostituta. Muchas veces la mujer era llevada a la prostitución o ella practicaba esto por necesidad. Y muchas veces me atrevo a decir de que el Señor corrige el divorcio express que tenían los fariseos, que tenían los estudiosos de la ley, porque en muchas ocasiones esto producía la prostitución. ¿Por qué producía el divorcio express la prostitución? Sencillo, porque una mujer que era unida en matrimonio y que por quemar un arroz, porque no cocinara bien, le daban carta de divorcio, ella quedaba a merced o de su familia, que la recibiera de nuevo su familia, y si no tenía familia cercana, quedaba a merced de la calle, estaba sin protección. Y muchas de ellas les tocaba, lo más probable, les tocaba era practicar la prostitución porque quedaba literalmente sin ninguna fuente de ingreso, sin ninguna forma de vida, y practicaban esto. Y el Señor, cuando le coloca a los fariseos y le dice, mira, ustedes que tienen ese divorcio exprés, que quieren estar dándole carta de divorcio a su mujer, están violando la ley de Dios, porque desde el principio no era así. ¿Cuál principio? Cuando Adán y Eva estaban. Ese no era el principio, ese no era el orden que el Señor había establecido. No era el orden que el Señor quería, que el hombre y la mujer se divorciaran cada rato, que el hombre le diera carta de divorcio, sino que se mantuvieran unidos por encima de el adulterio, obviamente, o por encima de cualquier situación menor a esa. Cuando ya hay adulterio y fornicación, ya es una cuestión de perdón, si la persona quiere así hacerlo, y puede divorciarse solo por esa causa. Y aún por encima de eso está el perdón. Pero el Señor dignifica a la mujer y ordena ese desorden express y esa facilidad, esa flexibilidad que tenían los estudiosos de la ley por ellos mismos, para ellos mismos, a conveniencia. Porque podían divorciarse o podían ejercer, despachar a su esposa por cualquier cosa. Pero el Señor corrige eso con el fin de que la mujer sea dignificada. Y algunos dicen de que el Antiguo Testamento era más duro, ¿no? Que el Antiguo Testamento era más fuerte y en el tiempo de la gracia y los mandamientos ahí son como que más flexibles. Más flexibles. Porque cuando yo veo a Cristo que les dice, bueno, se les fue dicho que cualquiera que adultere con una mujer, cualquiera que se llegue a ella, adultera. Mas yo digo que cualquiera que mire
a una mujer para codiciarla, ya adulterado en su corazón. Ningún estudioso de la ley se atrevió a decir eso, ningún profeta se atrevió a decir eso, ningún sacerdote se atrevió a decir eso, hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Pero en la gracia, el Señor Jesucristo coloca sus estándares por encima de los estándares mediocres y oportunistas que tenían los estudiosos de la ley, en algunos aspectos, no en todos, en algunos aspectos, como era el tema del matrimonio. El Señor le dice, bueno, ustedes que quieren, que para ustedes cuentan nada más que el adulterio es llegar a la mujer, cualquiera que se la pase con sus ojos lujuriosos, mirando aquí y allá, ya adulterado. Es decir, le está colocando normas que dignifican el matrimonio, normas que le dicen al hombre, tus ojos deben ser exclusivamente para tu esposa, tus ojos deben ser exclusivamente para tu mujer, no para estar mirando de aquí a allá y de allá para acá. Y no solo tus ojos deben ser exclusivos, sino que no te vas a divorciar por cualquier estupidez, no te vas a divorciar solo porque amaneciste bravo y tuviste una discusión y ya, y listo, te despachan. El Señor coloca esos estándares con el fin de dignificar a la mujer, de guardar a la mujer, y cada uno cumpliendo su rol. Así que en este día, que es 8 de marzo, se recuerda el Día de la Mujer, pero entendamos de que es algo simbólico, no importando, sabemos que la historia es compleja, de que los orígenes de esto son marxistas, comunistas, socialistas, y que muchas veces se utilizan a las mujeres oprimidas y abusadas para promover el feminismo y no producen soluciones, sino que más bien dan más problemas. Hablábamos acerca de esto en videos anteriores, como si el feminismo amara a la mujer, entonces las feministas promoverían leyes duras contra violadores, leyes duras en contra de los abusadores. Pero no se habla de esto. Ahí en Colombia legalizaron el aborto hasta los 6 meses y las mujeres siguen estando a merced de los violadores. Es decir, una mujer que trabaja en algún lugar o tiene un pariente que abusa de ella, se va, se hace un aborto porque queda embarazada y luego va al mismo lugar donde está el abusador y él vuelve a abusar de ella y va y se hace un aborto y es un negocio. No están amando a la mujer porque simplemente utilizan a mujeres oprimidas para su negocio y no atacan el problema de raíz. ¿Y cuál es el problema de raíz? El problema de raíz son los abusadores, los violadores, los cuales deben recibir penas duras para que las violaciones disminuyan y el abuso contra la mujer disminuya. Eso es lo que se debe hacer, no aborto, no es asesinar inocentes. Y bueno, eso ya es otro tema que es bastante extenso. Debemos entender eso, de que el feminismo es un negocio y de que muchas veces adopta todas estas fechas o este mes en general con el fin de promover sus campañas, pero no para guardar y cuidar a la mujer, sino para utilizar toda esta parafernalia, toda esta fecha con el fin de ellas elegirse como si las defensoras de la mujer. Pero la mujer no está indefensa, la mujer ha sido dignificada por Dios, es creación de Dios. Y el Señor en su misericordia ha dejado en su palabra, ha dejado el orden necesario para que el hombre pueda convivir con su mujer, dignificarla, amarla, satisfacerla en todos los sentidos. La mujer, respetar a su marido, amarlo, dignificarlo y satisfacerlo en todos los sentidos. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor es suficiente para dignificar a la mujer. Puedes observar a lo largo de la escritura cómo el Señor coloca cargas y responsabilidades sobre el hombre para garantizar los derechos y dignidad de la mujer, y coloca cargas y responsabilidades sobre las mujeres para dignificar y garantizar los derechos del hombre. Todos y cada uno cumpliendo su rol, será un matrimonio que todos y cada uno cumplen su rol, será un matrimonio donde la persona es feliz, la persona es satisfecha, la persona es amada. No necesitamos la guerra de los sexos, no necesitamos la cuestión del feminismo y todo esto, que lo que ha hecho es crear divisiones, romper relaciones con el fin de acabar con la familia. Y debemos entender de que la mujer es necesaria para que la familia subsista. El hombre es necesario para que la familia subsista, no es más nadie es más necesario que nadie es más necesario que el otro es más necesario que el otro. No, todos y cada uno. Así que en este día quiero desear el feliz día a la mujer, no desde el punto de vista de la historia que ha utilizado a esta fecha por ser el 8 de marzo, esta fecha para recordar hechos marxistas o de la revolución y todo eso, la revolución francesa, la revolución en Rusia, todas estas situaciones que han manipulado la historia para erigirse ellos como los defensores de la mujer cuando han oprimido mujeres, cuando el comunismo ha oprimido mujeres,
cuando el feminismo habla de defender mujeres, pero asesina mujeres del vientre. Entonces todo esto es una contradicción, es una tarima, un establishment en el que un discurso va de un lado pero por detrás va del otro. Así que cuidémonos de todo esto, respetemos a nuestras madres, respetemos a nuestras hermanas, amemos a nuestros familiares, a nuestras amigas, a nuestras esposas, a las novias, respetemos todo y cada uno a la luz de la escritura y ahí podremos encontrar la dignidad necesaria. La dignidad está dentro de la escritura, no fuera de la escritura. Y Dios, el Creador, sabiendo todo eso, ha otorgado sus normas para que cada uno cumpla sus roles, sus deberes y pueda tener sus derechos y sus anhelos satisfechos. Todo en el marco bíblico, todo en el marco de la escritura, bien interpretada, correctamente interpretada, no sacándola fuera de contexto para tener un beneficio, ¿no? Así que, bueno, hermanos, espero que les haya gustado esta transmisión y seguimos aquí en su canal Siempre Escritura. Recuerden suscribirse al canal en YouTube y seguirnos en Facebook. Un saludo, hermanos, Dios les bendiga.